Hola, buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer estar aquí hoy esta tarde. Lo primero, agradecerles su presencia en un ciclo de mujeres arquitectas que, bueno, a mí por lo menos personalmente me enorgullece, ¿no? Poder tener la oportunidad de presentarles a mujeres arquitectas de diferentes perfiles, con diferentes experiencias, pero que creo que hablan un poco también de cambios en la profesión. Y lo primero que queríamos es también, no sé si saben, pues que esta semana ha tenido lugar el cambio de junta. Estábamos en medio de un proceso electoral, se suponía que las elecciones iban a ser la próxima semana, o al menos todas las que estamos en el nuevo equipo así lo teníamos agendado, pero dado que hemos sido la única plancha, pues contamos además con que Marinieves Febles, que hoy precisamente presenta sus proyectos, es la nueva decana del colegio, para los que aún no lo sepan. Y bueno, ha sido una semana ajetreada. Steve Jobs decía que las casualidades no existen, y digo, qué casualidad que el primer día que nos toca abrir un acto en el colegio, un acto además cultural, para lo que eso representa para la demarcación o para el colegio, precisamente sea la decana quien sea una de las invitadas que presenta. Entonces, pues doble satisfacción. Y bueno, quería decirles que vamos a hacer un pequeño ajuste de agenda, que es que Marinieves va a presentar al final, precisamente porque ha tenido una semana ajetreada de la que doy fe, y después hablaremos, si quieren, hasta de eso. Conciliación profesional, vamos a llamarlo así. Entonces van a presentar en principio Iris López y Alora Kravitz. Ellas son dos jóvenes arquitectas que tienen una trayectoria, que las ambas estudiaron en Madrid, pero son de las que se han ido y han vuelto. Iris regresó en el 2014 y Alora está aquí desde 2009. Pero tienen una larga trayectoria trabajando y colaborando tanto en proyectos de edificación como de urbanismo, patrimonio, en distintos estudios. Y precisamente es en el 2020, durante la pandemia, cuando ellas se suman sus talentos para formar su estudio. Y creo que es interesante, es un proyecto tan reciente, ¿no?, de solo hace 2 años, pero que también se dan unas condiciones singulares que seguro que implican nuevos formatos de trabajo y otras cosas que ahora nos contarán. Entonces las invito para que nos cuenten su trayectoria. ¿Se nos escucha? ¿Sí? ¿Hola? Sí. A ver, pantalla completa. Pantalla completa, sí. Vale. Bueno. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Como ha dicho Elena, nosotras montamos el estudio a finales del año 2020, es decir, en plena pandemia. Antes habíamos estado trabajando para varios arquitectos en Madrid y sobre todo en Tenerife, donde seguimos colaborando con algunos, como en este momento con Pepe Trujillo y Pepe Sánchez, con los que tenemos la suerte de seguir aprendiendo. Cuando Alejandro nos llamó para invitarnos a participar en esta jornada, pensamos que a dónde íbamos nosotras, que no teníamos grandes obras. Pero nos pareció una buena oportunidad para mostrar la realidad de los estudios pequeños y jóvenes que hemos sufrido las consecuencias de las sucesivas crisis que se han vivido, por lo que no hemos tenido la oportunidad de hacer grandes proyectos, teniendo que sobrevivir haciendo algunas reformas y obras de pequeña envergadura. Desde que empezamos hemos hecho todo tipo de trabajos, algunos muy poco creativos, como evitar que la Agencia de Protección del Medio le derribe la vivienda a un cliente,
y otros un poco surrealistas, como que nos llamaran de una consultora de Abu Dhabi para hacer el proyecto de integración de una planta desalinizadora en mitad de una isla en desarrollo. Pero bueno, nosotras nos vamos a centrar en dos reformas terminadas, y después, al final, queríamos dedicar unos minutos a una rehabilitación de una casa protegida en La Laguna, para la que estamos a punto de recibir licencia y bueno, que nos hace bastante ilusión. Ay, perdón. Bueno, la Casa Muro es nuestro proyecto un poco de referencia porque fue nuestra primera obra juntas y nos sirvió para arrancar como estudio. Además, tuvimos la suerte de tener un cliente maravilloso que nos dejó hacer prácticamente lo que quisimos, entrando a diseñar incluso parte del mobiliario. En casa de herrero, cuchara de blanco. Esta fue la premisa que nos dio nuestro cliente, que es un artista que trabaja con muchísimo color, y para la reforma de su vivienda nos pidió justamente lo contrario. La casa se sitúa en una urbanización en bajamar, muy cerca del mar, pero curiosamente se cerraba a las impresionantes vistas que tenía, siendo una casa pues bastante oscura y muy poco acogedora. La vivienda tiene un esquema de distribución muy sencillo, se accede a través de una galería, terraza, que actualmente se encuentra cerrada con carpintería de aluminio, y los espacios de día y de noche se encuentran separados a través de un muro de carga que la recorre longitudinalmente. Nos llamó la atención la forma abovedada de los techos, que además tenían bastante altura, pero la distribución que tenía la vivienda impedía su lectura de manera continua. Por lo que la primera intención de proyecto fue potenciar precisamente eso, la singularidad de esa curvatura de la cubierta, para lo que se demuele el cerramiento entre el salón y la galería y se une a su vez con la cocina, generando una continuidad espacial a lo largo de toda la vivienda, que además refuerza su relación con el mar. Aquí podemos ver cómo era inicialmente la vivienda, pues espacios, lo que hemos estado hablando, espacios muy oscuros, por su compartimentación bastante cerrada a las vistas que tenía. Esta es la galería de acceso a la vivienda, que resultaba un espacio perdido e inutilizado. Así era el cerramiento de la galería que existía en la vivienda y, bueno, así este fue el cambio que producimos en fachada después de nuestra intervención. En los planos de nuestra propuesta se puede ver más claramente esa continuidad espacial de la que hemos venido hablando, resultado de la demolición de los dos tabiques y bueno, se ve también cómo se integra ese espacio de la galería en el espacio del salón. Simplificamos el cerramiento de la galería, sustituyendo las carpinterías de aluminio existentes por este gran ventanal que enmarca las vistas al mar y que está conformado por un cristal fijo de grandes dimensiones y dos ventanas oscilobatientes en los extremos. Durante la demolición del cerramiento entre el salón y la galería apareció esta viga que ataba perimetralmente toda la vivienda y, bueno, la verdad es que al quedar descubierta el hormigón estaba bastante deteriorado y, bueno, al final decidimos encofrarla, ponerle un mortero de reparación y dejarla vista. Creemos que fue bastante acertado. En cuanto al diseño de mobiliario, intentamos darle unidad a toda la vivienda, utilizando el mismo lenguaje en el diseño de la cocina como en el diseño de los armarios. Para ello utilizamos DM lacado en blanco para los acabados y madera de roble para los detalles. Como la altura de los techos era importante, para encajar la cocina se plantea un elemento de madera que envuelve el mobiliario y delimita este espacio. Además, como se ve en la planta, la
cocina invade el salón y nos parecía importante darle otro carácter, por lo que se introduce en este elemento el armario de útiles de limpieza y la nevera, y continúa por su parte superior a modo de cornisa, rematando el mobiliario e incorporando la iluminación de la cocina. Aquí vemos otras perspectivas de la cocina y bueno, aquí podemos ver un detalle en el que, como hemos dicho, bueno, las baldas abiertas y el botellero pues, se realizan en madera de roble. En algún momento del proceso, el cliente nos habló de que estaba mirando planeras para guardar su obra y, bueno, primero estaba sorprendido por su elevado precio y después también nos pedía un poco consejo para buscarle un emplazamiento, ¿no?, dentro de la nueva vivienda. Entonces pensamos en diseñarla e incorporarla en el armario de la habitación secundaria, como podemos ver aquí. Y después una imagen de la habitación principal, en la que el armario guarda el mismo diálogo, ¿no?, de lacado en blanco y con los detalles, en este caso uñeros, en madera de roble. Aquí podemos ver el baño, en el cual también diseñamos todos sus elementos, incluido el mobiliario. Y bueno, esta es la puerta de entrada a la vivienda, que también diseñamos. Para ello se planteó una puerta de 2 hojas de madera maciza, y después una parte fija formada por un gran bastidor de madera en el cual se ancla un cristal de seguridad, y a ambos lados de este cristal se fijan unas piezas verticales de madera colocadas en ángulo para permitir la entrada de luz sin que se perdiera la privacidad. Bueno, estas son otras imágenes en las que se puede ver cómo la diferencia de la entrada de luz a lo largo del día va creando diferentes matices, siendo nuestra favorita la del atardecer, con esos reflejos dorados que se proyectan a través de la ventana y que invaden toda la casa. Aquí podemos ver 2 imágenes con la iluminación encendida. Para la iluminación escogimos unas luminarias con haz de luz superior e inferior para potenciar ese juego de los techos abovedados. Y bueno, luego comentar en la foto de la derecha que queríamos dejar alguna reminiscencia de la casa original, por lo que pensamos en esa pared de entrada, enfrente del gran ventanal, pues dejar el tiroliano que existía en un inicio en la vivienda, el cual se reparó, y bueno, creemos que le da un juego de texturas, conseguimos un juego de texturas bastante interesante. Además de esto, la ventana de madera que estaba en el tabique del salón, en el cerramiento del salón que fue demolido, se recuperó y restauró para situarla en la habitación principal, en la que se abrió más el hueco, consiguiendo de esta manera que desde la altura de la cama se viera el mar, cosa que antes no pasaba. Las puertas interiores también se diseñaron para que pasaran un poco desapercibidas y dieran la sensación esa de continuidad de ese espacio. Casi son como una tapa, ¿no?, que apoya en la pared. Y bueno, otra perspectiva de la habitación principal. Y para finalizar, bueno, pues unas imágenes de la vivienda de noche con la iluminación que se proyectó. Casa Puertito es una actuación pequeña, pero arriesgada y muy divertida, que hicimos para unos artistas que viven en Berlín.
y que se compraron esta casa para pasar temporadas en la isla. Ellos se definen como maximalistas y, al contrario que nuestro cliente anterior, nos pidieron para la reforma de su vivienda mucho color, tanto que a veces durante el proceso llegamos a sentir incluso un poco de vértigo ante el posible resultado. La propietaria en sus obras usa azulejos de pequeño formato y nos pidió que estuvieran muy presentes en la reforma. Finalmente fueron los protagonistas en el diseño del baño y la cocina. Se trataba de un piso pequeño en el que simplificamos un poco la distribución y bueno, nuestro trabajo se centró principalmente en el diseño de ese espacio de la cocina y del baño. Para la cocina se plantea una isla alicatada que integra ese pilar que justo caía ahí en medio del espacio. Y bueno, como cogía unas dimensiones interesantes, pues se propuso que tuviera almacenaje en sus dos frentes. La cocina es el punto de conexión entre el salón y el resto de la vivienda, por lo que en el inicio habíamos planteado que tanto la isla como los muebles en columna acabaran en curva para suavizar el recorrido. Sin embargo, desechamos esta idea ya que nos daba miedo los cortes en este alicatado de pequeño formato, que podían no salir bien. Y además los clientes al final decidieron comprar una nevera no integrada, con lo cual ya pensamos que carecía de sentido. Solo se mantuvo la curva en uno de los muebles altos. Respecto al color, le dimos 1000 vueltas. Empezamos con una paleta de colores mucho más austera, utilizando 2 colores, luego 3, y ellos pedían más y más color. Bueno, estos son unos ejemplos de las miles de pruebas que se hicieron. Y al final esta fue la propuesta ganadora, en la que podemos ver un poco referencias de la Bauhaus e incluso de composiciones de Mondrian. Y bueno, esto es un adelanto del resultado final. Ahora, en el diseño del baño también, bueno, le dimos muchas vueltas. Yo no sé, la verdad que eran bastante exigentes a su forma, pero querían que estudiáramos todo de muchas formas y en un momento dado, de hecho, nos dijeron que disminuyéramos la superficie del baño, que ya era bastante ajustada, para ganarla a la habitación secundaria, con lo cual fue un poco empezar de cero y al final quedó un esquema distributivo muy sencillo en el que a la izquierda de la puerta encontramos el plato de ducha y separado por un tabique el armario que aloja la lavadora y el termo, y al otro lado el inodoro y el mueble de lavabo. Como no podía ser de otra forma en este proyecto, se hicieron muchísimas pruebas de color y bueno, al final se decidió darle como una cierta unidad con la cocina y elegir 3 colores que estaban muy presentes en ella, como son el azul, el rojo y el amarillo. Y bueno, aquí vemos el resultado final, con mucho color, mucha mezcla y muy recargado, que era lo que nos pedían. Y aquí podemos ver imágenes del resultado final. Aquí queremos agradecerle a Flavio Dorta, nuestro fotógrafo, siempre sacar la parte más bonita de nuestros proyectos. Y bueno, ya para terminar, nos gustaría dedicar unos minutos a una rehabilitación que, como dijo Iris antes, vamos a empezar en breve. Se trata de una vivienda catalogada con protección ambiental 1, en la que están protegidas sus 2 primeras crujías. Como pasa muchas veces en este tipo de vivienda, la casa ha sufrido varias intervenciones bastante desafortunadas
que le han ido restando su valor arquitectónico, quedando actualmente bastante transformada. La de la izquierda es el estado actual, el otro el reformado, y aunque no vamos a entrar en explicar en detalle el proyecto, sí, bueno, podemos ver cómo se vuelve a emplazar en la parte protegida la ubicación de la escalera en su situación original, se libera el área libre obligatoria desmontando, o sea, del patio, desmontando esa estructura de escalera que lo invade casi por completo, y se redistribuye el área de libre movimiento para adaptarla a las necesidades de sus nuevos propietarios. La idea de proyecto es devolver la esencia de este tipo de casas laguneras que se abrían al patio a través de la galería, a la cual abrían las diferentes estancias. En esta vivienda, la galería tradicional de madera había sido sustituida en algún momento por una estructura de hormigón, convirtiendo este espacio de galería en un pasillo bastante cerrado al patio, ¿no? Se había perdido esa relación. Entonces, bueno, la idea de proyecto, como se puede ver en planta, es reabrir esa galería con unos grandes ventanales. Aquí lo podemos ver en sección, arriba el estado actual y abajo el reformado, haciendo una reinterpretación del concepto de galería canaria, pero con un despiece y unos materiales contemporáneos. Y esta idea se ve apoyada por abrir esas habitaciones a la galería, para lo cual sustituimos la tabiquería por un cerramiento móvil de madera y vidrio, que al abrirse pues casi deja formar parte a la galería de la propia estancia. Bueno, aquí unas fotos. No habíamos comentado que el patio actualmente está cubierto por una estructura metálica casi carcelaria, parece, que lo hace más angosto todavía. Entonces, bueno, todo eso lo desmontamos y bueno, con la reapertura de la galería, bueno, creemos que va a ganar mucho. Y actualmente esta es la parte casi más interesante del estado de la vivienda, que es la parte protegida, que tiene el artesonado ese de madera, que por supuesto rehabilitaremos. Y bueno, poco más. Nada. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. A todos. Bueno, a ver si tenemos al final algún rato para preguntas o comentarios después. Bueno, pues ahora voy a pasar a presentar a la siguiente invitada. Ella es Belén Rodríguez. Belén estudió en Las Palmas de Gran Canaria, pero después se trasladó a Madrid y terminó la carrera en Alfonso X el Sabio. Allí estuvo trabajando durante años en Madrid, desarrollando proyectos de edificación, interiorismo, paisajismo, arquitectura efímera, y regresa a las islas en el 2013. Ella tiene un trabajo que hoy lo va a contar ampliamente, que está más vinculado también en el ámbito de la obra gráfica y cómo esa experimentación en su mundo gráfico lo vuelca en proyectos de arquitectura. Ha tenido menciones en diferentes concursos y demás, pero es mejor que ella nos lo cuente, así que te invito a subir. Y ella, el estudio se llama BRARQ. ¿Se me oye? ¿Sí? ¿No? Vale, bien. A ver, vamos a ver. Era aquí. Vale, yo voy a bajar, así formo parte un poco del paisaje. Bueno, como me ha presentado Elena, sí, yo
Desde que empecé la carrera tuve claro que quería moverme en un ámbito más gráfico, era siempre mi fuerte y de alguna manera aquí muestro, digamos, un resumen y una selección de trabajos que he ido realizando desde la carrera y luego poco a poco colaborando con estudios, realizando concursos y ya luego en colaboración con estudios y en solitario, volcada más en temas de interiorismo, ¿vale? Para la ponencia de hoy había pensado, bueno, un poco cómo puedo yo explicar el ámbito en el que me muevo. Pues bien, he hecho una selección de trabajos recientes y sobre todo he escogido 4, digamos, 3 concursos y una obra de interior que he terminado recientemente, finales de año pasado. Estos 4 proyectos, digamos, los 3, que son los 3 concursos, y la reforma interior tienen algo en común, claro, y es que trata un poco sobre elementos que se posan sobre un paisaje y redefinen los espacios, ¿vale? Para ello, bueno, empiezo con el primer concurso, que era de ASEMAS. El día después de ASEMAS se propuso en distintos ámbitos cómo damos respuesta a la pandemia, ese famoso momento que estábamos, que no sabíamos qué iba a pasar, si nos iba a afectar de lleno para siempre, cómo nos íbamos a desenvolver, que si en las viviendas faltaban terraza y mi madre, ¿a quién se le ha ocurrido cerrar la terraza? Ya no podemos respirar, ya no vamos a tener vida. Y yo escogí el ámbito urbano, es decir, en un parque. Ahora, ¿cómo nos podemos mover en un parque? Entonces, nada, bueno, empecé por una geometría que se maclaba entre sí. Esta geometría ya la había trabajado yo en un concurso previo en Madrid y siempre me quedó esa cosa. Pasaron como un periodo de 10 años sin tocarla y luego para este concurso dije, pues a ver, quisiera colonizar el espacio de alguna manera con una pieza que se transmute, que cambie, que forme espacios. ¿Cómo lo hago? Entonces la pieza es una pieza bastante sencilla, consta de, puede ser un hexágono con triángulos equiláteros o formada todo por triángulos equiláteros, siempre con la base un poco así romántica, basada en Escher, en la metamorfosis de que colonice y que, oye, que transitas por ella y liberas, ¿no? Y te metes en otro mundo, como espectador vives distintos paisajes y demás. Este es el proyecto del cual partía en Madrid, que ya había experimentado un poco, una pieza que colonizaba, se maclaba entre sí, rotaba y demás. Y bueno, volvemos a lo que es el proyecto y esta pieza ya empieza a adquirir tiene un carácter, a tener un significado propio y demás. De lo que trataba esta idea de proyecto en el concurso es que en el periodo pre y post de la pandemia, digamos que coloniza una pieza de forma libre, pero en periodo de pandemia, en este momento y en un futuro que no se sabe qué podría pasar en este mundo, pues se vive el espacio, pero de forma individualizado. Lo importante es que la geometría es la que ayudaba de alguna manera a originar un espacio y eso siempre se quedó en la retina, ¿vale? Con la lámina final, que ya aquí explicaba un poco cómo uso la geometría para originar una idea, una intención y demás. Bueno, volvemos a la base. En el siguiente concurso, que fue un año después, ya estábamos en el final de la pandemia, pero seguíamos en la pandemia. De lo que se trataba era de crear una pieza que sirviera de hito en un sitio público, enfrente de un gran edificio, en un descampado y demás. Entonces, ¿qué traté yo de hacer con esta pieza? Bueno, pues jugaba con la misma geometría, decía, pero ahora originé una figura concéntrica,
una figura concéntrica que de alguna manera empieza a evolucionar como el plegado de una rosa, una servilleta. ¿Para qué? Para también en periodo de pre-post-pandemia y en periodo de pandemia crear distintas escenografías, ¿vale? Y esa era un poco la idea base con la misma geometría que venía de la anterior experiencia. Aquí se ve cómo podía llegar a desarrollarse esa pieza con esa geometría. Es una construcción, digamos, que se expandía en el terreno y que luego se iba recogiendo también. Se miraba la mano de obra más limpia y seca posible y efímera, siempre efímera, para luego dar a una pieza con una característica de hito móvil, que según en donde te encuentres como espectador cambia el punto de vista y siempre parece que no es la misma pieza, ¿vale? Esta es la lámina final resultante y también fue seleccionada. Y bueno, un poco venía a hablar de un mundo cambiante, siempre un mundo cambiante con la pieza de geometría. El tercer concurso ya es un concurso más complejo, es con una colaboración ya con otro gran arquitecto. Y bueno, llegamos prácticamente a dividir el trabajo también. No nos llegamos a reunir, lo hicimos a distancia. Y fue bastante interesante porque fue también, digamos, el último coletazo de lo que era la pandemia y a ver si era posible que se pudiera llegar a realizar un proyecto con esas características, y sí se pudo. Yo me encargué del interior, pero nada, en el exterior, digamos, de la pieza, hablaba también de una geometría muy potente, muy fuerte, ¿vale? Un conjunto ya mucho más complejo de geometrías, donde las caras facetadas también tenían que ver con esa geometría, se alabeaban las superficies y demás. Y bueno, aquí en el centro, lo que es la geometría antes estudiada tiene que ver en lo que es el interior. Es un volumen, digamos, etéreo, como si se trataba de una red de centros turísticos y lo que se proponía en el concurso era que cambiara la piel según en la isla en donde se situara. Y nosotros pensamos, bueno, más que eso, vamos a crear una pieza permeable a modo de nube, árbol garoé, invernadero, y que, bueno, es bastante significativa cuando se inserta en el sitio, pero al mismo tiempo, con la permeabilidad que tiene la superficie, pues digamos que transmuta y se relaciona con el exterior, ¿vale? Cuando se inserta en las distintas localizaciones de las islas, pues un poco esa es la interacción que puede llegar a tener. Y en el interior al final, después de toda la geometría que se desarrolla, ¿en qué desemboca? En un hexágono, fuente de la naturaleza, un hexágono que macla, que se tesela, como son todas las formas que vienen de la naturaleza, y es ya una combinación bastante más compleja que las anteriores, pero que habla un poco del mismo lenguaje. Según en dónde nos posicionemos, cambia el punto de vista del espectador. Y el interior se desarrolla de esa manera. Las piezas geométricas que derivan de lo que era el estudio anterior del teselado que se maclaba en los distintos concursos, aquí viene a tener la misma característica. Son elementos que se posan, efímeros, y que constituyen un interior. Pues vale, toda esta base, digamos, de geometría, el mundo referencial en el que me muevo por ahora, en el que estoy investigando y es como una experimentación. Siempre tenía claro, quería tener siempre lo que es la creatividad en mi trabajo como arquitecta y ver cómo seguir soñando, creando y demás. Y el interiorismo me ha permitido poder seguir
en ese campo, el interiorismo y los clientes que también aparecen y que quieren este tipo de trabajo. Y este fue el caso. Este fue el caso de un cliente, lo voy a explicar a modo de, de esquema, qué es lo que pasaba. Se compró, era la segunda reforma que hacía ya con él, quedó bastante contenta con la primera, y lo que quería era mucho diseño. Belén, hazme muchísimo diseño, encantada. Entonces, bueno, en un primer momento es un ático con una escalinata enorme, y era a ver qué se puede hacer aquí, que pueda hacerse, vamos, al final lo que uno quiere es hacer arquitectura. Y nada, entonces en un primer momento lo que viene a ser el estado original es como, sí, grande y demás, pero unos espacios que no tienen relación unos con los otros, y entonces lo que pretendo es una serie de elementos que vayan relacionando los espacios entre sí. ¿Cuáles son esos elementos? Pues partimos de lo que es un vestíbulo que acoge al espectador ahora, digamos, una zona de entrada con un banco que se pliega, que ahora explicaré el porqué, una zona central de comedor y luego unas piezas singulares que pertenecen a dicha zona. Este es el emplazamiento un poco de los puntos. El vestíbulo, un banco que se inclina, una zona central comedor en el salón y luego unos elementos. Empezando por el vestíbulo él tenía muy claro, a ver, yo quiero un estilo canario, más o menos que recuerde el canario, los colores y demás. Ya era la segunda reforma que le hacía, entonces decía, bueno, ya sabía más o menos por dónde ir, el color ocre o gamuza, como se suele conocer, y luego lo que es el mosaico tipo, pero un poco ya adaptado a lo que es el espacio. Este primer elemento, un vestíbulo que se trabaja bastante, este es el estado original, y luego lo que es el reformado en el render, pues se intenta que siempre haya una relación de colorido, de mosaico, de texturas, se deja un suelo antiguo que tiene para lo que es mezclar lo nuevo con lo existente. Y eso era un punto que era muy a favor de él, de lo que él quería, vamos. Este es el resultado un poco de lo que era ese vestíbulo, cómo atrapa un poco lo que es el espectador y le invita ahora a pasar a otro ambiente. El otro ambiente que está representado en estos renders es la llegada a una zona de estancia, que debido a la particularidad del sitio es un banco inclinado. ¿Y por qué es inclinado? Porque hay un elemento estructural que ejerce como de vector de presión. Él quería un banco, de la primera reforma se le hizo un banco convencional, pero luego puesto en el sitio decía, no puede ser. Quería un banco sí o sí, entonces, bueno, lo que se hizo al final fue, se diseñé un banco inclinado que cumpliese la misma función y, bueno, ayudaba a lo que es la zona de vestíbulo que se entraba luego a repartir la mirada y al espectador al siguiente punto. La inclinación del banco empieza a alterar todo lo que pasa alrededor ya, que es en el falso techo, y empiezan ya en el siguiente elemento que adelanto, lo que había, digamos, un rehundido previo, donde él quería mucha luz, pues ya ahí empieza a aparecer otro elemento que acompaña a la inclinación de dicho banco. En obra, el banco empieza ya a coger su color, la emoción en la obra de empezar a ver este elemento, de repente decir, pero ¿y esto se está haciendo de verdad? Porque, claro, en el diseño, en la maqueta, en los dibujos y demás, es una cosa, pero luego llevado aquí dice, oye, pues sí, pues es que va, es que funciona. Y nada, un poco la formación de planos geométricos de un volumen casi suprematista que empieza a originar, pues bueno, la verdad es que éramos todos en la obra bastante emocionados.
Y este es un poco el resultado de lo que es ese banco en esa zona de recepción vestíbulo, y un poco cómo empieza a maclar con los siguientes elementos. El siguiente elemento que en el render, se ve en el render, es, bueno, en el estado original había una zona de rehundido, él quería ahí el comedor, y Belén, quiero muchísima, muchísima, muchísima luz, ¿vale? Pues entonces la idea era un poco, pues a ver, vamos a atrapar un trozo de cielo en el interior de esta vivienda. Un trozo de cielo, de alguna manera, que claro, ya, como expliqué antes, en la inclinación del banco, pues son dos volúmenes luminosos que de repente uno gira con respecto al otro. Uno de ellos, el que gira, acompaña al movimiento del banco y todo como parecía fluir y tener su propio dialecto. Y así es como un poco se explica en planta, además, la referencia de Carlos Carpa. Y nada, en la obra pues ya empezamos a ver en distintos puntos de ella cómo se observan distintas perspectivas, cómo ese elemento central ya está descentralizado, ya no es un elemento central. Gracias a la presencia de otro volumen, pues ya no se puede hablar de un centro. El espectador, según en dónde se sitúe, cambia el punto de vista. Y en el resultado, así fue como llegamos a vivirlo. Ya digamos que se abría la vivienda, el ático en ese momento, grande, relativamente grande, pero abría todavía más lo que era la perspectiva por las dimensiones. Uy, se me ha ido. Vale, por las dimensiones de lo que es de este lucernario. Aquí vemos otra visual, alejada ya y alejándonos de lo que es la zona de vestíbulo. Y siempre, según cambiábamos de punto de vista, parecía que estábamos en un escenario distinto, ¿vale? Uno de los elementos bastante significativos, se tornó bastante significativo por culpa de una cortina. El cliente quería en un primer momento un diseño de un volumen, a ver, para poner al lado del comedor las copas y demás, una especie de barra y ya está. Entonces, ¿pero qué pasaba? Que al empezar a diseñar y ver la cortina plum, empuja y dice, mi madre, ¿y ahora? Entonces, bueno, el volumen se tornó en un volumen faceteado, poliédrico, distinto, y el cliente muy contento. Sí, eso es lo que quiero más diseño y bien, todo muy bien, así que fantástico. Y así se tornó lo que es este elemento, que en obra, al ir empezando a coger volumen, forma, dices, bueno, bien. Y luego en el resultado final, pues dices la base de lo que es nuestra antorcha. Una antorcha que atrapa luz, atrapa vida a lo que es el ático. Y nada, fue una experiencia también como muy gratificante desarrollar este volumen. Otro de los puntos en el proyecto fue, digamos, el punto en el que el falso techo, digamos que se pliega al suelo, y como en todo lo que ejercite geometría y demás, que queda esas transformaciones geométricas de giro, traslación, rotación, torsión, plegado, pues digamos que vino este elemento a cobrar importancia. ¿Cómo puedo rematar yo el falso techo y que baje en una pared? Y aparte que el cliente dijo, quiero poner un sofá, lo quiero tapar un poco, no quiero que se vea mucho y demás, pues entonces el tabique coge, se pliega como una hoja de papel que está en el cuaderno de lo que es la obra y pum, y aquí a lo mejor puede llegar a albergar un sofá y tiene esa intención. Entonces en obra también fue emocionante para todos empezar un poco a experimentar con ese volumen.
y al comprobar en los distintos puntos en los que nos movíamos en la obra cómo cobra vida. Un ejercicio de papiroflexia que luego ya tiene un uso sobre todo para abrazar lo que es el mobiliario que el cliente, una vez ya estaba dentro, ponía y quería mantener. Este es el estado original y esto es un poco los resultados de lo que fue quedando. Otros elementos que ya, muchos elementos en la reforma empezaron a coger forma, como por ejemplo un banco de exterior, un banco en el que él quería tener una zona amplia y que evocara también un poco lo que es el azul del cielo, el mar y demás, atrapando también lo que es una zona de estancia, el cielo. Y así llegamos a crear este banco. Y en un resumen, lo que es un poco de lo que es el proyecto, pues de la reforma interior, pues se ven los distintos elementos como han configurado un espacio para que el cliente pues, y todo espectador que esté en lo que es el resultado final en la reforma, pues sienta que siempre el espacio es cambiante según cómo se posicione y tenga una experiencia de percepción distinta. Y nada. Muchas gracias, Belén. Bueno, pues seguimos la tarde. Como última invitada va a presentar Mari Nieves Febles, muchos ya la conocen. Para los que no la conozcan también, pues ahora es la nueva decana del colegio. Y por ello también queríamos agradecer especialmente a la Junta Saliente, a Alejandro, a Argeo y a todo el equipo que hayan organizado estas jornadas y que quien se lo hubiese dicho a Mari Nieves cuando Alejandro y Argeo la invitaron, pues que se iba a sentar aquí siendo decana del colegio, ¿sabes? Entonces, bueno, me parece a nombrar, a señalar. Mari Nieves tiene una amplia trayectoria, como saben, en el sector de la arquitectura, la rehabilitación, urbanismo. Ella forma parte del equipo Cabrera Febles Arquitectos y, bueno, ha pasado también desarrollado proyectos tanto de vivienda, de patrimonio, de urbanísticos, dentro y fuera de las islas, y creo que es mejor que ella nos la cuente y, bueno, pues así tener oportunidad los que no la conocen, que la conozcan un poco más. Gracias. Gracias. A ver. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Aquí. Sácame y con el ratón puedo señalar. Ay, no. Ponme la grande. Aquí. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Como decía nuestra compañera, la verdad que no me imaginaba que esto iba a pasar. También quiero decirles que ha sido la primera presentación que hago así un poco con mucha prisa y con mucha falta de tiempo, pero bueno, al final la hemos podido preparar gracias a los colaboradores del estudio y agradezco mucho esta invitación. Nosotros en el estudio llevamos ya 40 años de profesión, que se dice pronto. Hemos sido unos afortunados porque hemos podido realizar nuestro sueño, que es construir, como decían antes las compañeras, que es lo que todos los arquitectos deseamos. Y la verdad que hemos hecho muchísimas cosas. Empezamos muy jóvenes
y nos hemos especializado en arquitectura, hacemos arquitectura y urbanismo gracias a mi compañero Agustín Cabrera, que está muy dedicado a la cuestión. Y ahora con la incorporación de Víctor al estudio, pues bueno, seguimos ampliando nuevos conocimientos, los jóvenes nos aportan cosas, tenemos en el estudio algunos colaboradores jóvenes que también tienen sus aportaciones que se agradecen enormemente. Y bueno, pero seguimos con las mismas ganas y el deseo de hacerlo bien, y cada obra es un reto que tienes que mejorar y que tienes que avanzar. Nosotros, cuando salimos, nos dedicamos por un periodo de tiempo pequeño a la obra privada, pero luego veíamos que por ese lado no íbamos a ir a ningún lado porque eran clientes que no estaban a la altura, eran temas muy comerciales, y entonces ya decidimos intentar introducirnos en la obra pública. Fue mucho trabajo, mucha dedicación, y ahora al cabo de los años, después de haber hecho tantas cosas, tener que emigrar a África durante la pandemia para no cerrar el estudio y demás, pues al final en estos últimos años la verdad que ganamos bastantes concursos, también porque tenemos mucha experiencia, y eso nos ha permitido hacer muchas cosas. Ahora el proyecto más apasionante que nos ha tocado hacer en nuestra vida lo estamos haciendo ahora, que es el proyecto del templo masónico, pero no lo he querido traer aquí porque es un tema muy amplio, están obras, y bueno, eso sería otra charla. Entonces al final, después de mucho pensar qué presento y tal, me he dado cuenta que después de reflexionar que nosotros tenemos en nuestra trayectoria ya una manera de hacer, que ya casi la haces inconscientemente, ¿no? Y eso tiene que ver con el paisaje. Entonces, vamos a presentar una serie de pequeños proyectos que hemos hecho en la Isla del Hierro. Ya hemos hecho otros anteriores a estos, que ya incluso una vez aquí presentamos, pero vamos a presentar los últimos. Y luego vamos a presentar los 2 últimos proyectos que hemos hecho, una obra que está a punto de terminarse. Hemos sacado unas fotos nuestras de andar por casa, o sea, no ha habido tiempo de hacer la chachi, pero que está a punto y ya se ve lo que queremos, o sea, los principios que manejamos, y un concurso que son 2 centros sociosanitarios, o sea, el primero está acabándose y el segundo es otro centro sociosanitario realizado en La Gomera, en la cual acabamos de presentar el proyecto. Entonces, vamos adelante. Bueno, nosotros lo que hacemos cuando empezamos a trabajar en un sitio determinado, lo que intentamos hacer, primero que nada, es analizar el lugar, ¿no? Y entonces ese lugar es lo que nos da la manera de implantarnos y la manera de integrarnos en el paisaje, porque lo que queremos, nunca hemos sido arquitectos de obras que tiendan como a destacar demasiado. Todo lo contrario, lo que queremos es que la obra se integre, que la gente que las ocupe bien, que el edificio les diga algo y que haya una intención, pero siempre un poco desde la modestia, no desde las grandes arquitecturas. Digamos que yo creo que en Canarias, no sé, eso yo creo que es por manera de ser. O sea, que un edificio siempre bien insertado es más que un edificio que diga aquí estoy yo. Eso se puede tolerar en determinados edificios, no es que esté en contra, pero yo creo que en la escala general, en la escala pequeña, es mejor siempre estar como bien, pero ser modesto. Entonces, en el caso de la Isla del Hierro, nosotros, como ya la tenemos muy conocida y mi familia procede de allí, veraneamos allí y demás, pues primero decir que el medio físico es importante. Y entonces hay una escala de edificios, que es lo que vemos ahora en pantalla, que son edificios pequeños, son edificios que a veces están en un suelo más o menos horizontal, como este es el caso, una agrupación de naves, que son naves existentes, que a lo mejor son de los años de 1500 por ahí, y otras más modernas. Pero también la topografía a veces es en pendiente,
Y también de la misma manera se vuelven a insertar estas naves en el paisaje, que suelen ser naves de diferentes épocas, pero que conservan este equilibrio con la naturaleza y se van adaptando a la topografía. Dentro de las naves, allí, por ejemplo, todos los proyectos no van a cumplir todos estos requisitos, porque ya digo, este análisis también lo hacemos para otros edificios, pero bueno, están las naves más pequeñas, que son las cubiertas a 2 aguas, que eran de piedra seca, luego se fueron con argamasa, se cubrían con colmo de centeno, y bueno, y son, digamos, las más primitivas. Luego, ya empezaron más o menos en el siglo XVII, por ahí, ya empezaron a existir otras de mayores dimensiones, con mayor poder adquisitivo. Esta es una vivienda rehabilitada, pero bueno, eran de 2 plantas. Esta es la segunda planta porque la carretera estaba aquí antes más baja, que la característica eran ya una viga de mayores dimensiones, seguían siendo los muros de mampostería, pero al final acababan encalándose, ya la mampostería era cogida con barro, y con cubierta de tejas francesas y siempre sin aleros. Otra tercera tipología fue la de cubierta plana, que esta es de finales del siglo XIX, que le llamaban la arquitectura de los indianos, porque se caracterizaba ya por tener el techo plano, con cubierta de astillas y encima con una torta de cal, ¿no? Y bueno, ya en estas tipologías ya los huecos se hacían mayores. Los huecos generalmente en El Hierro, como es una isla pobre, eran de madera y se empezó a utilizar el vidrio ya, pero en el siglo XX, ¿no? Esta es otra también de esa tipología, digamos, de finales del XIX, principios del XX, también con techo plano de una sola planta. Otra cosa importante que descubrimos, por ejemplo, en la isla, aparte de cómo los edificios se posicionaban en el suelo, es cómo se orientaban. Normalmente, toda la vivienda tradicional, que eso lo tenían clarísimamente estudiada, siempre se protegían del alisio, que era el noreste, que es esta zona que está aquí. Entonces, en esa zona nunca había huecos, o sea, eso lo tenían perfectamente estudiado. Las puertas, que es esta, la puerta de la casa, estaba orientada al sur, para evitar que el viento, para poder entrar con comodidad. Y en el transcurso del tiempo, pues las naves iban creciendo, se hacía otro cuerpo que era la cocina. A veces existían grupos como esta. De primero esta nave, la cocina era exterior y luego se ampliaba en una época posterior pues el techo de astillas de techo plano. Es decir, que puedes ver fácilmente la evolución de las viviendas en función de las tipologías tradicionales que existían. Y después otra característica. Aquí vemos normalmente en la parte baja, sobre todo en la zona de frontera, abajo existían los cuartos para la vid, donde se guardaban las barricas de vino, y la casa era arriba, en una nave la casa y después en la ampliación lo que era la cocina. Y cómo se adaptaba perfectamente al terreno. Normalmente estas viviendas en L formaban unos patios, y esos patios, y siempre se entraba la vivienda siempre por los patios. En este caso se entraba por la parte de abajo, había una escalera que subía y luego se entraba a la casa. Y en la parte de abajo pues era la bodega. ¿Qué pasa? Que unidos a los patios normalmente hay unos aljibes, porque en El Hierro es una isla que se ha caracterizado por su falta de agua. Ha habido hambrunas tan grandes en la historia que ha desaparecido, la mitad de la población ha tenido que emigrar porque hubieron sequías o hubo sequías de 5 o 6 años. Entonces el aljibe era imprescindible y el aljibe recogía siempre el agua de las cubiertas. Aquí vemos otra imagen, siempre el aljibe era un elemento diferenciado. Y aquí vemos como desde este tejado, pues toda el agua que viene del tejado, que discurre por la canal interior, cae aquí y viene y entra al aljibe. Y de hecho aquí hay una viga de madera que también conduce del otro faldón a lo que es el aljibe para aprovechar todas las gotas de agua. Y de la misma manera, este cuerpo, que es la cocina, que en vez de estar en él está enfrentado, pues el agua cae atrás, discurre y también cae a la zona del aljibe. Entonces, nosotros, después de esta observación, aunque en los proyectos que vemos no hay tantos aljibes,
o sea, para nosotros el tocar un aljibe en la Isla del Hierro es como un sacrilegio porque aunque lo uses solo para almacenar agua de riego o lo que sea, es fundamental porque es una cosa que va intrínseca con la propia isla, ¿no? Y si lees crónicas y ves todas las penurias que se pasó por la escasez de agua, como que es como un sacrilegio destruirlos. También suelen haber otros elementos aledaños, como son a veces los lagares o los restos de los lagares, como este caso. Y bueno, y después en cuanto a los materiales, lo que les explicaba de la astilla, el uso de la madera siempre en las carpinterías normalmente, y luego lo que es la piedra seca en este caso, o piedras más talladas y más elaboradas como este. Entonces, visto esto, pues ya podremos entrar ya en lo que son los edificios y entender por qué hacemos las cosas en función de este análisis. Entonces, la primera obra es una casa que está en frontera, en el pueblo de Los Llanillos, que está aquí. Y bueno, es una casa que se encuentra aislada, una casa aislada, que está metida, es en ladera, es una zona muy pendiente y que tiene unas vistas hacia el mar. Aquí está el Roque de Salmor. Y bueno, y que lo que nos pidieron en este caso es un propietario que son todos unos familiares. Entonces, cuando compraron esta parcela, se caracterizaba porque hay un camino de subida y de aquí a aquí hay un desnivel de 3 metros, o sea, era una zona muy pendiente y había una casa antigua de una nave y de techo de astillas, con la entrada por aquí, una ventana por aquí, y luego un aljibe, siempre como elemento diferenciador, y bajando pues unas pozas para lavar la ropa al lado del aljibe porque caía el agua de aquí y un pequeño habitáculo. Entonces, como medida de partida, el mar está aquí debajo, pues los propietarios, por consejo nuestro, decidimos mantenerle el edificio ni estaba catalogado, ni era un edificio muy importante, pero decidimos mantenerlo por lo mismo, porque era una persistencia que lo que tratábamos era de integrarla en nuestro proyecto. Había un problema que como había 3 metros de desnivel y queríamos mantener la casa que estaba abajo con su aljibe y no destruir y arrasar todo, pues tuvimos que entrar por la cubierta. Como decía un señor del lugar, muy gracioso, que lo invitamos a la casa, decía, es la primera casa que veo que se entra por el techo. Entonces, aquí se colocaba, aquí pues entraba el garaje, un apeadero para un coche, se bajaba y se llegaba pues al patio y entrábamos por el patio como en las viviendas tradicionales, procurábamos seguir el mismo esquema. Quiero decir que este edificio también está cerrado al viento del alisio, que es este, y nosotros al estar por debajo del nivel del terreno también nos protegíamos igualmente del alisio y intentábamos apoyarnos también en los condicionantes físicos para valorar el proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Pues una entrada, hacíamos una parte así, que era la nueva, vamos a decir, con 2 habitaciones, un baño, aquí una zona de lavado y un patio, y lo que es la casa antigua la manteníamos y hacíamos una entrada exterior, cubierta pero exterior, de manera que esto se pudiese usar también como en un momento dado, si vas a la isla 2 días, pues te quedas a dormir aquí y ya está. Y bueno, y era la manera de integrar una con la otra. Manteníamos el aljibe, manteníamos las pozas y bueno, ahora en la actualidad, ya después de acabar la obra, se hizo aquí una barbacoa y tal, con un techo y nada. Entonces, esta era la planta alta, la entrada del coche y la bajada peatonal, con la cubierta, donde claramente, como lo vemos aquí, se diferencia pues la ampliación tanto en planta como en volumen, el mantenimiento de la nave que ya existía, que no ni siquiera demolimos la cubierta ni nada, sino estaba bien, era de cal, o sea, de torta de cal, y estaba bien, impermeabilizamos y mantuvimos también la astilla. Y generamos esto y todas las vistas pues hacia el mar. Ya la zona de la bajada. En la casa tradicional mantuvimos, o sea, recompusimos toda la carpintería con madera y la nueva ya la hicimos con aluminio. Y utilizamos un pedrero que fue maravilloso, muy bueno, como lo ven aquí,
con un tipo de piedra como muy tallada y muy bien hecha. O sea, es un gran pedrero, tardamos un montón, costó un montón, pero valió la pena, en contraposición un poco a esta que la dejamos en su estado original. Este proyecto para nosotros es en realidad una restauración paisajística, está totalmente integrada con el paisaje gracias al material que es la piedra, donde solamente se ve a lo lejos una cinta y está como muy horizontal y muy tranquila en el paisaje. Y bueno, yo creo que los valores del proyecto, si se pueden decir así, o lo que se intentó es diferenciar claramente lo antiguo, lo existente de lo nuevo, y hacer porque se estudió el proyecto también no solo desde las cubiertas, como vimos antes, sino también cómo se ve desde abajo, ¿no? Esto, bueno, son unas imágenes del interior, las ventanas, las tillas, se lijó la madera y se vistieron las paredes con cal, el pavimento se colocó un pavimento de barro. A diferencia de la zona moderna, que ya utilizamos el gabro, no lo queríamos así de brillante, pero bueno, al final llegó, ¿y quién devuelve eso? Y llegó demasiado brillante. Y bueno, se hizo un salón comedor aquí, con una salida al porche y la conexión y la salida al patio. Pues bueno, el segundo proyecto, el Golfo está a 140 metros de nivel del mar y es un clima más templado. El siguiente proyecto está a 600 metros del nivel del mar en una zona que se llama Betenama, que es una zona un poco más fría, los tipos de cultivo cambian y en este caso era un solar con una palmera, que hay muy pocas en la isla, que hay una y aquí hay otra, pero hay poquísimas. Y debió haber sido pues este pequeño cuerpo, había otro pequeño cuerpo aquí y nada más. Entonces, aquí unas imágenes, una construcción muy modesta, no estaba en muy buenas condiciones, pero bueno, aquí se ve un poco lo que había. Y había aquí también a un lado un aljibe. Si lo vemos aquí, esta es la nave que está más completa, esta es la que está menos completa, el aljibe, y aquí había una cuadra, que era esto es una pared de piedra bastante alta y dentro hueca, debió haber existido una cuadra. Entonces, esto en la normativa es, como estaba en suelo rústico, solamente podías hacer lo mínimo para que cumpliera las condiciones de habitabilidad. Entonces, lo que se hizo fue dejar el volumen existente, que fuera cocina-comedor, el segundo, el salón, y luego aquí, pasando por un pasillo y diferenciado, pues, una salida a cada lado y entrar a hacer un dormitorio doble, un baño y una zona de útiles de limpieza previo o sea, donde iba la lavadora, la secadora y demás, y como una especie de pollo, y nada más. Y esta zona pues se quedó un poco esperando porque no podíamos construir más metros. Aquí se arregló el aljibe y se pavimentó todo el exterior. Después, durante la obra, como esta parcela también era de ellos, aquí se abrió un hueco y había una entrada desde un aparcamiento, se podía entrar por detrás. Entonces, esta es la imagen ya del edificio construido con la reconstrucción del cuerpo existente. Una imagen más cerca donde se ve pues, la puerta de madera, una ventana que se abre y luego, como en clave contemporánea, se hace la ampliación haciendo un volumen de más altura, que era de más altura ya en la realidad. Hicimos este espacio con una altura más generosa del salón y este techo bajo para separar y diferenciar un cuerpo del otro. Todo esto, pues nada, se cubrió con piedra, se hizo con madera, con paredes amplias y generosas para también aislar, que servían de aislamiento acústico y térmico sobre todo. Y bueno, y en clave contemporánea se integró el viejo con el nuevo. Esto ya son las salidas laterales al patio, la salida por el otro lado, la ventana de la habitación y nada más. Y estos son exteriores. Hay que decir que la arquitectura del Hierro, así como vas a Lanzarote y ves un manto negro, que es el suelo, y las casas son blancas y quieren
decir, aquí estoy yo. Sin embargo, en el Hierro pasa lo contrario. Las casas siempre van hundidas, protegiéndose del viento, del sol, y cobijándose, ¿no? E integrándose en la naturaleza. Por eso también esto hay que reseñarlo. Después, otra obra es en una zona todavía más alta que está que es en las Montañetas, que es una zona que está a 1000, está a 1200 metros sobre el nivel del mar, y digamos una zona muchísimo más fría y o sea, muchísimo frío en invierno. Aquí hay nieblas casi absolutas en invierno, y en verano muchísimo más calor también que en las anteriores, ¿no? Entonces, en este proyecto lo que pasaba era que solamente se podía construir si se reconstruía lo que había, y no había nada, pero se insinuaba algo que había. Aquí había una nave de 2 aguas, que estaba totalmente en el suelo, y aquí hubo otra nave, que también por aquí estaba el mojinete, que también era de 2 aguas, y aquí en medio sospechamos que lo que había era una cuadra entre los 2 edificios. Entonces, este clima, a diferencia de los del Golfo, del primer proyecto, que realmente en verano vives fuera, aquí vives más dentro porque el clima es mucho más difícil. Entonces, básicamente lo que había esto es lo que había. Entonces, esta es la nave, una de las naves, o sea, esto fue, se hizo, y esto es las huertas que habían alrededor con otro tipo de cultivos que no tienen nada que ver con el de frontera. Y como ven, el edificio hundido y contra el terreno. Entonces, lo que había aquí, después de hacer el levantamiento, esto era una nave, esto era la otra nave, y aquí en el centro hubo una cuadra. Entonces, nosotros lo que hicimos fue una reconstrucción, porque si no, tampoco nos hubiesen dejado construir. Lo que hicimos fue una reconstrucción del edificio, haciendo una nave aquí de 2 aguas, otra nave aquí de 2 aguas, y en medio esto. ¿Qué es lo que pasó? Que como tuvimos que partir prácticamente de cero, lo que hicimos fue que en los muros, que son estos, todos los muros iban los armarios, con lo cual todos los espacios son limpios. O sea, que estaba la lavadora, la secadora, la nevera, el armario, tal, todos aquí integrados, aquí también en el salón, como ya veremos, aquí el armario, y entonces todo esto, cuando tú entras al espacio, esto no está, esto no sé por qué lo pusimos, yo creo que lo pusimos porque nos obligaban a que hubiera un baño que se usara desde fuera, pero esto no se puso. Entonces todos los espacios que quedan dentro, pues permites ver el techo a 2 aguas y hacer la nave limpita, ¿no? Y bueno, aquí entrábamos a un nivel y luego bajábamos para acomodarnos al terreno exterior. Y aquí detrás lo que hay es una zona para meter útiles de labranza y demás, que es importante en la isla, cuando sobre todo tienes huertas. Entonces, este fue el resultado de los dos cuerpos. Se hicieron de piedra como debieron haber estado años A. Y esta es la zona del exterior, y aquí en medio, pues lo que fue la antigua cuadra, pues ya con un elemento diferenciado, y esta es la parte trasera con la entrada al almacén este de labranza. La parte de atrás, también hundida respecto a la huertita que vimos al principio, donde está el salón y la cocina, que es esta. Estas son las ventanas, y esto fue un poco lo que hicimos por dentro. Aquí además también se hizo un ejercicio de recoger todas las aguas, llevarlas a un aljibe, usarlas para regar. Se hizo también con esta cocina que es de hierro, pues se utilizó como calefacción, se puso un suelo radiante que tomaba la energía de las placas solares. Se hicieron sistemas mixtos con el fin también de hacer una vivienda energéticamente sostenible. Y bueno, esta vivienda tengo que decir que se acabó como en el 2015 o por ahí. Todavía las placas solares eran carísimas, y aunque se diseñaron, luego no se pusieron. Ya ahora en estos momentos es otra cosa, pero bueno, se intentó utilizar todas las energías y aprovechar el agua y demás y se hizo así. Esto es la cocina. Es la otra cara, aquí está la cocina. Y estos son los muros que yo les decía donde se integraba todo, la lavadora,
el dormitorio. También pusimos unas puertas que se cerraban porque como esto se queda aislado, porque está en una zona bastante aislada, pues se cierra por la noche. Sirve como para evitar, como medida de protección tanto de la luz como cuando te vas para dejar la casa más cerrada. Después, bueno, el baño. Aquí debajo pues utilizamos todos los muros, utilizamos que hubiesen siempre armarios, todo debajo, o sea, que los espacios quedaran limpios. Esta es la entrada en la que se utilizó una zona de transición también porque hace tanto frío que aquí dejas pues, cuando entras lo que te da, hay como un espacio de transición entre lo que es la casa y lo que es el exterior, ¿no? Como un espacio donde, digamos, un filtro. Y bueno. Después en la zona central, que es donde estaba la antigua cuadra, se hizo un techo ya totalmente diferente, de madera así cruzada, y se colocó, pues esto era el sofá, los 3 escalones, y también en el muro pues se integró esta repisa. De manera que al final, digamos, todo el mobiliario está en los muros y solamente pues todo el salón se utiliza completo en su espacio para una sola función y luego una salida lateral por aquí. Bueno, pues este ya es el último que hacemos en la Isla del Hierro, que es en la zona de frontera, en la zona del matorral. La otra estaba por aquí y esta está por aquí. Estaba situada en una antigua finca. En los años 70 todo esto era malpaís. No había posibilidades de plantar. Entonces se hizo un trasvase de tierras del norte al sur, sobre todo vinieron gente de La Palma y empezaron a hacer fincas. Entonces esta casa que les voy a mostrar es producto de esas construcciones que se hacían, era una casa de una finca. Ya es una casa, digamos, ya con losa de hormigón, todas, yo la llamo estilo matorral porque eran casi todas iguales, tenían un porchecito, una losa volada, con un alero, el agua caía por aquí, y una construcción mínima. Y después aquí había una especie de almacén que luego se utilizó también como garaje. Esto estaba totalmente abandonado y fue como en el 2010 por ahí, los propietarios, los hijos del señor que vino a explotar aquí, que plantó esta finca, quisieron arreglarla. Entonces, esta es la construcción que había en los años 70, que era una vivienda de 3 habitaciones, todo muy pequeño, y este es el almacén, y aquí había una zona trasera de almacén de aperos y demás. Esto era lo que había. Entonces, nosotros lo que planteamos, claro, es en el mismo volumen, pues unimos como los 2 edificios, vamos a decirlo así, mantuvimos el porche, hicimos una vivienda con una habitación, un baño, una entrada trasera por aquí y la cocina abierta, y luego comunicándose por aquí existía la posibilidad pues eso, de otra habitación con un baño y nada más. Y aquí creamos, porque esto no estaba antes, un patio orientado, bien orientado, porque el norte es para allá, que tiene las vistas, pero aquí la zona cálida es esta, que es el patio. Creamos este patio, hicimos este porche trasero para entrar sobre cubierta, y bueno, y entonces estas estancias dan a ese patio, y bueno, aquí se mantuvo una cristalera, que es con la entrada de la casa. ¿Cuál era la particularidad del edificio? Que como teníamos que cumplir toda la normativa, en cuanto a aislamiento y demás, lo que hicimos fue forrarla con piedra para darle unidad a todo el conjunto, y aquí ponemos aislamiento térmico, acústico y todo lo para cumplir código técnico. Y entonces creamos, pues, digamos, distribuyendo de otra manera y revalorizando, pues logramos una construcción que es esta. Entonces lo que hicimos fue poner la piedra en el mismo plano que los aleros, y es una cinta que da la vuelta a toda la casa. Este es el patio trasero, que bueno, el propietario se empeñó en una barbacoa y tal. Esto a nosotros no nos gusta mucho, pero al final lo hizo un poco él.
Y aquí es donde está el porche, donde está la conexión y tiene unas maravillosas vistas a la montaña también, que es muy bonito. Aquí está el campanario de frontera. Y es, bueno, es un lugar de estancia protegido. Este es el porche de... Esto también se empeñaron ellos en ponerlo. Bueno. Y tal, pero bueno, hay que hacer concesiones. Y luego ya en el interior, bueno, algunas fotos de iluminación. Esto es la entrada y aquí es donde están los roques que se ven desde esta terraza, pero bueno, no es la mejor orientación y además están un poco alejados. Yo creo que la vida la harán en el otro patio. Esto como quedó en el interior, pues nada, una cocina abierta, después un baño con un acristalado aquí, que el color también lo eligieron ellos, yo le hubiese puesto otro color. Esta es la vista de la... Abrimos esta ventana para ver el pueblo desde la cocina. Y esto es, pues, baños que ellos quisieron ponerlos de color naranja, pero bueno. Esta es la otra habitación, que es abierta. El baño abierto también. Esto es el porche de entrada. Esto es el otro baño. Bueno, y esto es otra visión desde el baño hasta la cocina. Bueno, aquí ya acabamos con los edificios pequeños y ahora nos vamos a la isla de La Gomera. En la isla de La Gomera el problema era otro. Son 2 centros sociosanitarios, uno situado en San Sebastián, aquí, en un solar que era el solar, esto era el antiguo hospital de San Sebastián, es este solar. El edificio lo demolieron un año antes de nosotros entrar y ya era un edificio de volumen y la parcela que tenía 5.000 metros era una parcela un poco pequeña, con un desnivel de 4 metros entre la parte baja y la parte alta. Entonces, aquí, claro, aquí teníamos que hacer un edificio de gran densidad y a ver cómo nos integrábamos. Entonces, para eso, estos son edificios del edificio que existía y este ya fue nuestra propuesta de concurso. Entonces, lo que hicimos fue primero un análisis para determinar qué tipo de edificio queríamos. Entonces, queríamos que todas las habitaciones tuviesen vistas, que estuviesen bien orientadas, que no estuviesen orientadas al norte y que tuviesen posibilidad de vistas. Entonces, a partir de ahí, del análisis de la zona, pues empezamos a trabajar con un cuerpo, con una única crujía, o sea, un pasillo que iba por detrás. ¿Por qué? Porque este era el norte y todas las habitaciones daban hacia el sur y hacia el sureste, por aquí. Entonces, este ancho de crujía nos hacía ya conformar un perímetro y luego, como paso segundo, como tenía que, por incendios y por demás, hicimos una parte central que los unía, que es donde estaban las zonas de relación de cada planta, porque el edificio al final tenía 2 plantas de residencia para 150 personas. Y luego, una vez que estaba unido, pues ya lo rodamos, o sea, empujamos esto para atrás, que aquí se ve, para que la entrada principal del edificio fuese en esta zona, para poder entrar por un espacio central y poder cumplir todas las normativas de incendios y de relación por aquí. Pero claro, lo que hacíamos en la planta baja es no ocupar este volumen que llegara al suelo, sino que fuera diáfano, de forma que tú entraras por aquí y tuvieses la visión de los 2 patios. El patio para nosotros era muy importante porque es un elemento muy propio de la arquitectura tradicional y porque también regula la temperatura interior. Entonces, al tener tan poco espacio perimetral y la parcela ser tan pequeña, decidimos que, bueno, que estos patios tenían que cobrar vida y que cuando tú entres debería ser una cosa potente, ¿no? Para luego dirigirte a las plantas altas. Bueno, esto no voy a entrar en esto, fue el programa, es un programa complejo, pero bueno, ajustamos todo y luego también decir, estas son unas secciones del concurso, el tema de los patios, no se ocupó la parte baja precisamente para que se pudiese arbolar. Estas son unas imágenes de los alzados de proyecto, que ahora explicaremos mejor en imágenes. Entonces teníamos el nivel de entrada, que es este, y encima 2 plantas, que son las 2 plantas de habitaciones. Pero luego por aquí había una rampa, se entraba por aquí al centro de día, porque había también un centro de día para 50 personas y residentes para 150.
y luego había un nivel intermedio, que es este, por donde se entraba toda la zona de cocinas, de servicios, y ya por la calle se entraba por aquí un aparcamiento que se hizo para 40 personas, que corresponde a esto. Y aquí está la rampa y debajo hay temas de servicios. Entonces, toda esta pared, que es la pared norte, se quedaba casi sin ventanas, unas ventanas largas nada más, que luego veremos en las fotos. Y lo que es esta es la planta baja. En la planta baja entramos por aquí, la zona central es esta, pero está abierta, y un patio a la derecha, un patio a la izquierda. En la planta baja, aquí estaba la recepción, la administración, bueno, un montón de cosas. Gimnasio, biblioteca, peluquería. Aquí, digamos, todas zonas comunes. En este lado está la capilla y el centro de día se ocupaba en esta L con acceso por aquí, pero de forma que toda esta zona podía ser zona común, tanto del centro de día como de la parte alta. La capilla, todo esto son puertas plegables que se puede lograr un único espacio de adelante a atrás. Entonces la idea era que en la planta baja pues estuviese bastante libre y que fuera un reclamo, ¿no? Después ya en la segunda planta es lo que hablaba, pues habitaciones en todo el perímetro, zona de servicios y en medio todas las zonas comunes. Después escaleras repartidas para comunicar todos los servicios de cafetería, bueno, el mortuorio que sale por ahí, bueno, eso es motivo de otra charla. Y luego ya esta es la zona de servicios de la planta esa intermedia, todo esto, comunicadas también en las distintas zonas. Y luego ya en la baja, pues, aparcamiento para 40 coches, que fue una cosa que no estaba en el programa, pero que hablamos con el Cabildo y dijimos que era una pena que no lo hicieran porque tarde o temprano iban a necesitarlo. Aquí están las cocinas, la entrada de suministros, la entrada de farmacia, todas las zonas de instalaciones por aquí, los aljibes, las zonas, bueno, todas las zonas de... Entonces, una de las cosas que trabajamos mucho fue, por un lado, usamos una piel, que es un bloque cerámico de Cumella, que es una empresa catalana muy prestigiada que los hace de barro, pero de muy buena calidad. Estudiamos muchísimo los colores para que se asemejaran lo máximo a la montaña y decidimos utilizar esta piel que le diera unidad a todo el edificio. Ahora mismo el edificio está sin acabar, estamos con la jardinería, todavía estamos a medias, o sea, está a punto de acabar. Estas fotos, ya digo, las hemos sacado nosotros. Y bueno, la zona de entrada, lo del minusválido. Estas celosías eran de 20 por 20 y luego tenía otra que está fraccionada más, de forma que íbamos creando también aquí unos dibujos en la fachada, porque lo que queríamos es que esto fuera como muy cálido. Entonces, el material nos parecía que era más apropiado para las personas mayores porque son materiales como más, no sé, más sensibles, más ligados a la tierra, y nos parecía que era más adecuado que un tipo de material moderno, frío, porque como que se sentirían mal los habitantes de La Gomera. Entonces, por eso esto se estudió bastante. Aquí lo que decía, la entrada al garaje por aquí y por aquí la entrada a las cocinas y a toda esa planta intermedia. La lavandería. Siempre logramos que la zona de servicios, aunque esté en planta baja, tenga luz. Hicimos un patio inglés para que las cocinas también tuvieran luz. Esta es la trasera, como digo, bastante cerrada para protegernos de los vientos del norte y del alisio. Esta es una zona que hay de instalaciones. Se metía todo aquí tras un muro. Esto subiendo. Había una salida, como aquí estamos en un nivel más alto, para que los viejitos pudiesen bajar por esta rampa, incluso pudiesen pasear y caminar alrededor.
llegan a este punto y aquí se ha plantado, todavía falta más vegetación y la idea aquí es colocar una mesa para cultivar por si se hacen talleres de plantación. Esto se ha plantado ahora mucho más. La jardinera falta por plantar también. Y luego ya nos vamos al interior. Esta es la entrada. El mostrador, por aquí se comunica con la zona administrativa. Los porches de la planta baja están todos abiertos. 2 obras que luego explicaremos. Esta es una obra de Juan Carlos Batista, que se llama Un claro de luna. Y esto es un mural que luego ya les explicaré mejor al final. Y este espacio es totalmente diáfano y abierto. Mostrador. Entonces, hacia un lado hay un patio, que es este, que está a medio plantar, está como a la tercera parte. Entonces está plantando todavía. Y la zona al final de ese espacio, aquí se colocó un vending y una zona de estancia. Y bueno, una vista del patio desde arriba. Otras, y ya digo, esto está, y esta es la visión, y por aquí para atrás vemos el otro patio, que es este. Todo esto es el centro de día, pero se accede por aquí a todas estas partes que son las partes, digamos, comunes. Las imágenes por la noche, haciendo pruebas de iluminación. La capilla, que esto está, aquí hay un panel que se cierra, entonces este espacio se puede usar independiente y en un momento dado, si es necesario, la abren. O sea, esto ya es otra estancia, aquí hay una puerta plegable. Todavía los muebles sin desembalar, se está mueblando. Gimnasio. Y esto ya en cada planta, pues hay una zona que le llamamos la pecera. Aquí hay pues una tele, una zona de estar como más cerrada, porque no nos gustaba tampoco poner el mogollón de espacio abierto con todos los ancianos allí, sino crear como pequeños espacios. Después hablaremos de esto. Esto sería el comedor. Esta es la zona de llegada. Aquí detrás está el comedor y aquí está una zona de estar que están estos muebles sin colocar y aquí el control de planta y la pecera aquí. Y aquí los muebles medios apilados, otro mural diferente en la otra planta. Bueno, aquí a medio colocar. Otra planta, cada planta tiene un color. Esto a medio colocar, a medio colocar, a medio colocar. Los pasillos quedaron así, intentamos que fueran como muy serenos, utilizando tonos tranquilos. El techo es abierto. Las luminarias están integradas y lo único que es que se pusieron las puertas de este color para que los ancianos pues tengan una referencia y después las puertas de las instalaciones pues se integraron. Una imagen que es curioso porque de dentro a fuera se ve bastante, pero de fuera adentro no se ve, o se ve muy poco. Y bueno, este es un plano que traje para que vean cómo trabajamos todo el tema de la fachada, que esto se hizo un despiece de todo, se hizo parte por parte, se definieron cada uno de los elementos, cómo se agarraba toda la estructura vertical, la horizontal, porque no, es continua de arriba abajo, no tiene ni pilares ni elementos. Después aquí se puso una pasarela. Cómo se comportaba todo esto, bueno, un poco para que vean cómo todas estas rayas azules son los redondos que fueron de acero inoxidable, cómo iban, cada cuánto, o sea, se dibujó todo y todos los sistemas de anclaje, los Mulford que se colocaron, cómo se anclaban abajo, y bueno. Y esto ya son los murales, que me traje aquí la chuleta. La planta baja es de una chica de Gran Canaria, que igual a ustedes conocen, que ella fue medalla de oro en la Bienal de Arquitectura de Miami en el 2009, que trabajó con Evelyn Alonso Rockner, que es una arquitecta de Gran Canaria. Y ella se llama Laura González Cabrera. Ella suele trabajar hace cosas así muy geométricas que se basan en las relaciones matemáticas
y va descomponiendo, trabaja mucho el trazo, la escritura. Entonces, esto ella se inspiró pues, en el modo de tejer las cestas en La Gomera, ¿no? Aquí está ella trabajando. Después otro mural fue de Iker Muro, que ya me di cuenta que fue el cliente del primer grupo de Iris y a ver, ¿cómo era? Y a Laura. Cuando vi el mural dijo, este es de Iker Muro. Y el tercero fue de Sabotaje al Montaje, que lo colocamos en la otra planta porque nosotros intentamos integrar también obra gráfica o lo que podamos en nuestras obras porque creo que los artistas canarios tienen poca salida. Yo creo que esto es un plus que se le da a los usuarios porque yo qué sé, es un plus que le das al edificio y también en esos espacios tan sombríos estas imágenes pues refrescan también, no sé, y los acoge mejor. Y bueno, y la de la planta baja, que fue el árbol que hicimos, que fue de Juan Carlos Batista. Bueno, ya lo último, que ya tengo la boca seca. Esto es un concurso también para La Gomera, que también ganamos. Que este proyecto, digamos, es un proyecto que nos costó mucho. Estuvimos un mes trabajando noche y día en Navidades sin salir, unas cuantas personas. Tuvimos la suerte de ganar, ahora acabamos de entregar el proyecto. Algunas cosas se han mejorado, pienso, pero bueno, traigo esto porque son las imágenes que contábamos. Entonces, muy comprometido porque Agulo es uno de los pueblos más bonitos de España, un solar muy grande y un programa también muy grande porque son 119 personas que van a vivir aquí y un centro de día para 50 personas. Entonces, a ver cómo haces eso en un sitio tan comprometido. Entonces, aquí partimos primero del análisis del lugar, como siempre. Estos son los bancales típicos de La Gomera que están también en el solar, que en su momento existió vegetación, ahora están totalmente desnudos, pero bueno, forma parte del paisaje, es un elemento característico. Después, unas vistas impresionantes desde las que se veía la montaña por este lado y el mar por aquí. Y entonces eso ya nos llevó de entrada a elegir, como en el otro proyecto, que hubiese solamente una crujía de habitaciones y todas dando al mar. Eso por un lado. Y por otro lado, la importancia de la vegetación. Mucha vegetación se ha ido perdiendo en todos sitios y en La Gomera también. Y veíamos que el hecho de ser una zona bancalada, tendríamos que, de alguna manera, potenciar la vegetación enormemente. Entonces, a partir de ahí, empezamos a buscar con esa premisa, a empezar a ver cómo hacíamos los volúmenes. Entonces, esto, digamos que ya nosotros, creo que por trabajar mucho, ya vas imaginando funciones y volúmenes todo a la vez, ¿no? Que es lo complejo. Pero al final decidimos hacer un edificio escalonado, como es lo lógico y lo natural para poderte adaptar bien. Y bueno, y fuimos creando estos volúmenes. Pues creamos un volumen superior, un volumen inferior y un volumen intermedio, que son estos tres que ven aquí. Entonces, en este volumen superior iremos viendo que pues aquí creamos habitaciones, 2 plantas de habitaciones, 2 plantas de habitaciones, el acceso por aquí y aquí pues el centro de día. Entonces, una entrada de servicios por la parte de baja y la entrada principal por el centro. Por la parte baja para que esté debajo de todas estas zonas. ¿Cuál era el problema que había aquí? Que al ser el edificio escalonado tienes que calcular muy bien dónde están las escaleras porque el edificio se te va, pero a la vez, aunque aquí están todas las zonas de servicio en la planta, no en la última de abajo, pero tienen que poder acceder todas y es bastante lioso, pero lo conseguimos. Bueno, entonces como lo ven aquí, 2 plantas de habitaciones dando arriba, una planta de desnivel aquí. Este es el cuerpo central, que al final aquí lo que hay es una capilla y unas zonas de servicios, yo qué sé, los despachos de los médicos y demás, y abajo otras 2 plantas de habitaciones con patios interiores. Y en esta zona
es donde estarían pues todos los servicios, la cocina, el almacén de víveres, las instalaciones y todo esto, ¿no? Entonces al final, pues aquí lo ven representado, pues construimos pues estas pastillas y la idea es que todas fueran ajardinadas, lo más ajardinado. Esta parcela ahora mismo está partida aquí. Nosotros lo que hacemos es hacer una ronda porque hay un desnivel como de 10 metros de aquí a aquí para poder acceder hasta este fondo de saco que da servicio a este barrio, que existe esta comunicación pero con un trazado mucho peor que este. Entonces, pues entramos por aquí, o sea, subimos por aquí, accedemos a este nivel. Aquí tenemos un garaje en esta planta. Y bueno, y luego aquí tenemos estas pintitas, son porque queríamos destacar unos cuantos volúmenes, que son los volúmenes de relación de las plantas en el edificio. Entonces, en la planta de acceso, que es esta, pues entramos, aquí está la zona de administración, esto es todo el centro de día, en la que podemos entrar por aquí por un porche al aire libre, ir entrando aquí a las aulas o por una zona de servicios, que está en la parte trasera. Y todo esto pues ocupa el centro de día. Los ascensores de subida y bajada generales aquí, que son los que recorren todo el edificio, y aquí los de servicio. Aquí está el cuarto mortuorio, de forma que se salga, cuando fallece alguien, sale por aquí discretamente por el garaje, un garaje para 37 personas más o menos, y bueno, y el centro de día. Y todo esto son terrazas, 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 terrazas. Dos volúmenes diferenciados aquí, y aquí en esta zona va a haber como un bosquecito. En la primera planta, pues aquí esto se cambió, aquí está la capilla y aquí hay todas zonas de los médicos y demás, biblioteca y ya las habitaciones. ¿Qué pasa? Las habitaciones tienen este esquema, son habitaciones dobles y aquí hay una sala común para las habitaciones que van a ser para máximo 15 personas, que es lo que dice la nueva ley, que no nos cogió en el proyecto anterior, aquí y aquí. Y estos van a ser los elementos diferenciados a nivel volumétrico. En la última planta, lo mismo, habitaciones, se van despejando esto que son cubiertas. Esta es la entrada de antes otra vez y ahora bajamos. Entonces, a medida que bajamos, pues aquí hay unos patios de relación que están más abajo. Aquí ya empieza el primer nivel de habitaciones. Aquí los ascensores y la escalera principal. Y luego esta es la entrada de servicios con todo esto que es la zona de servicios a las que se accede por aquí detrás. Esto cambió también un poco, está mejor ahora. Bueno, pero está la cocina, la zona de servicios y la zona de almacenamiento a la que se accede aquí debajo. Esto vuelve a ser el mismo esquema que de arriba y ya en la planta baja el patio ya a nivel con esta zona y luego se repite lo mismo. Entonces, al final, si nos vamos aquí, vemos lo que veíamos, pues dos plantas, patios, que estos patios, aunque sean pequeños, permiten que las cocinas y demás tengan luz. Y bueno, y todo esto es una terraza. Aquí la zona esa central sale una planta más en el proyecto y nada más. Entonces, digamos que aquí lo que hemos hecho es un edificio bancal, lo hemos llamado edificio bancal porque en el proyecto hemos sido más rotundo porque esto se llega con la piedra hasta aquí arriba. Entonces, la idea es ver todo bancales y estos elementos que ahora en el proyecto también están más bonitos, pero es la misma idea, que es una celosía perimetral, como en el otro proyecto, pero de otro material, es un material de hormigón, pero que vamos a intentar pintar incluso de colores de verde ácido, una mezcla de colores que salgan como hitos en medio de esta, y la idea es que el edificio de lejos pues quede totalmente mimetizado y la vegetación saliendo. Y bueno, estos serían unas imágenes, donde aquí vemos la entrada esta de abajo, la entrada de arriba, el porche que es un porche volado, aquí va a ir la capilla, y todo esto irá con celosía. Y aquí lo que hacemos es que en esta zona, que aquí no está, pero estos volúmenes suben una planta más y aquí se crea pues una sala de baile y una sala de yoga con todas las vistas perimetrales también rodeados de la celosía.
Y bueno, y esta es una imagen final. Espero que dentro de 4 o 5 años venga a traer el proyecto acabado a enseñarlo ya mejor. Bueno, yo quería invitar al resto de invitadas, para la redundancia, a que suban y, aunque vamos justos de tiempos, que también puedan hacer algunas preguntas. Así que no sean tímidos, aprovechen. Bueno, como me imagino que estarán pensando algunas preguntas, les doy un poco de tiempo y voy a hacer yo alguna para que romper el hielo. Bueno, a Iris y a Lora, ¿no? A Lora. Me imagino que para un arquitecto a veces pasa, ¿no? Que no se suele trabajar con el color, que a veces el color es un factor que se trabaja más en el mundo del interiorismo, y que además venimos un poco con otra gama cromática en el ADN, vamos a decirlo así. Me refiero, si conoces la obra de Iker Muro, por ejemplo, es como algo que impacta. Entonces me gustaría saber de vuestra trayectoria, que a lo mejor, no sé si anteriormente habíais trabajado con el color, con esa intensidad, si encontraron dificultad, o sea, cómo fue ese proceso, ¿no? De trabajar porque los 2 proyectos que habéis contado hoy, el color es uno de los ingredientes clave, ¿no? Y cómo lo veis. Bueno, fue complicado, la verdad que fue bastante complicado, porque como tú dices, además veníamos de la obra de Iker, que era todo lo contrario, era todo blanco, y madera, estilo nórdico, y bueno, pues sí, como explicó Iris, empezamos como con un poco de miedo, metiendo 2 colores, así una paleta muy sobria, pero bueno, ¿no? Ellos querían más, un poco lo que contó ella. Y hubo un momento en el que, de hecho, pensamos, esto no lo publicamos. No vamos a enseñar a nadie porque puede salir en nuestra contra, pero no, al final. Al final hasta, bueno, como anécdota, nuestro carpintero, que es el que nos hizo la cocina en este caso, pues claro, le enseñábamos más o menos los planos para presupuestar. ¡Ay, mi madre! Pero estos están locos, pero ¿cómo van a querer? Se ponía, yo les cambio 2 colores, más no tal. Y ya ya cuando pintó todo y lo estaba montando, nos llamó en plan, pues he de reconocer que hasta a mí me está gustando tal. Y fue gracioso, la verdad que nosotras nos quedamos contentas al final con el trabajo y lo disfrutamos mucho. Porque es eso, como que es lo que tú dices, Elena, como que te cuesta, ¿no? Al principio siempre como que estás acostumbrado a ser muy comedido con el color, igual usar 1 o usar 2, pero claro, teniendo la perspectiva de esta artista, que encima yo la conozco desde hace muchos años, y bueno, pues eso es otra visión. Ellos nos decían, hacíamos videollamadas y nos decían, pero es que miren nuestra casa en Berlín, cómo es, ¿sabes? Y era una explosión de color. Entonces dices, bueno, pues nada, nos tiramos a la piscina y nos soltamos, sí. Bueno, porque Marinieves también utiliza el color, pero al revés, como más mimetizando con el paisaje, ¿no? Como de otra manera. Sí, pero bueno, con este edificio, como era para personas mayores, incluso aunque todos seguimos usando el blanco y nos parece como, bueno, que está de moda y demás, te planteábamos, ¿cómo se sentirá un señor mayor y una señora mayor en este edificio tan grande, blanco? Entonces, utilizamos también esa paleta como más cálida, ¿no? Porque al final tienes que pensar en los que viven allí, entonces que se sientan cómodos, que no les dé una sensación de un hospital, no sé, porque se asocia el blanco al hospital. Y entonces eso también a nivel interior también lo tuvimos bastante en cuenta, pero sobre todo el hándicap más fuerte fue mimetizar el edificio, que aunque sea un edificio de mucho volumen, pues que, bueno, que tuviera una unidad, que no cantase demasiado con volúmenes estridentes, y luego el uso de la
de la celosía sí lo tuvimos claro, que tenía que ser en este, usamos otra celosía diferente, ¿no? De un material, es de hormigón, que se va a pintar y tal, pero en el otro queríamos que fuera así como más natural, ¿no? Pero también porque, no sé, piensas en la gente que vive allí, que seguro que le va a gustar más. Claro que sí. ¿Alguna pregunta? Hola, buenas. Dado que esto es un ciclo de arquitectas y también se hace en el marco del Día Internacional de la Mujer, esto es una pregunta que hago un poco, o es una cuestión que lanzo un poco abierta. Ustedes en el ejercicio de la profesión, y dado que son además compañeras de diferentes generaciones, etcétera, y sobre todo a efectos de ejercer pues, la profesión como arquitecta, incluso durante la formación, ¿qué dificultades han encontrado o encuentran todavía a la hora de desarrollar su actividad profesional? O mejor dicho, si quieren hacer una reflexión un poco abierta de cuestiones que ustedes consideren que quedan por solventar en esta materia. Te miramos a ti, María. ¿Por dónde empezamos? Ustedes, dicen ustedes. Tenemos 5 minutos. Solo. Solo. Es demasiado profunda la pregunta. Sí, la verdad es que sí. Llegar a compaginar vida profesional, personal, es casi quizás el mayor reto que podamos tener. Ya si eres madre y demás, pues sí llega a ser, puede llegar a ser complicado, pero al mismo tiempo es un reto creativo. A mí me ha aportado muchísimo personalmente en lo que es la vida personal. Y luego, en el campo de lo que es el interiorismo, suele ser bastante bien acogido que una mujer esté un poco desarrollando esa dinámica. Eso es lo que yo he podido contemplar, vamos, que una fe casi absoluta en ese sentido. O sea que mi experiencia más bien es hasta positiva, bastante positiva por ahora. Pero sí es verdad que, que sí hay complicaciones a veces. Pero bueno, como todo, como... Las más jóvenes, venga. A ver, bueno, en el campo personal nosotras también tenemos esa experiencia. Bueno, de hecho, cuando montamos el estudio, mi hijo no llevaba los 4 meses, creo, y entonces, bueno, pues en realidad vives esa conciliación. Vamos, el niño, yo creo que lo primero que vio fue el AutoCAD. Pero bueno, bien, ese lado ha sido positivo, lo hemos manejado muy bien. Sí. Y bueno, respecto a las limitaciones, un poco sentir limitaciones por ser mujer, la verdad que hemos tenido la suerte de no haberlas sentido, creo yo. Bueno, pues no sé, en alguna obra, en plan, las chicas, ¿sabes? Sí, ya vienen a dar la lata, son muy perfeccionistas, un poco tener esa sensación, ¿no? Cuando le dices esto, tal. Pero bueno, cosas afortunadamente insignificantes, así que... Me llama mucho la atención de que hagan esta pregunta, pero por un lado me agrada, porque realmente nunca, o sea, esta pregunta, o sea, un hombre nunca contestaría lo que estamos contestando aquí, porque se supone que a lo mejor lo hacen, o sea, no es que también concilian, pero sin embargo como que no está socialmente bien visto o no estamos a la altura con el desarrollo suficiente para verlo como normal todavía, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que nosotras somos unas, no sé cómo definirnos, unas leonas, o sea, hacemos de todo, o sea, pero somos capaces también, bueno, yo en mi caso tengo que decir que mi marido en ese caso ha sido igual que yo, está por ahí, Agustín Cabrera, no me puedo quejar. No tengo nada que decir en contra. Todo lo contrario, me ha apoyado siempre al 100%, pero realmente a veces se hace bastante difícil y todas las mujeres que despuntan y que trabajan
es un esfuerzo titánico, muchas veces titánico, y realmente nos mueve mucho el amor por nuestra profesión, porque no es otra cosa. Y bueno, y porque es nuestro medio de vida que tenemos que vivir de eso, pero realmente es el medio de la profesión. Yo sí creo que, o sea, yo siempre me consideré una afortunada de poder entrar, tengo bastantes más años, en mi época éramos muy poquitas las que salíamos, y quiero decir que siempre me sentí como afortunada de poder entrar en ese mundo prohibido de hombres. Así me sentía cuando salí. Pero realmente estaba como muy agradecida, pero con el tiempo sí me he dado cuenta de que todo esto que hemos logrado hoy exponiendo esto aquí, y que realmente hemos estado poco visibles, o sea, hemos estado bastante como al margen. Nosotros hemos creado Cascos Púrpura, que ya ustedes saben que es una asociación en la que participamos 150 mujeres arquitectas, a las que invito a pertenecer, la que no pertenezca. Y realmente hay mujeres, o sea, yo siempre viví pues rodeada de hombres, hasta que llegó un momento creando esta asociación que tenía compañeras y nos veíamos y sí, pero muy pocos, pero así de manera tan global no. Y la verdad que hay una cantidad de mujeres tan alucinantes, con tanto trabajo y tan profesionales, y sin embargo no sabemos nada de ellas. O sea, es que es impresionante en la administración. Vamos, unas mujeres con una potencia, con unas ganas, porque yo creo que nosotras las mujeres en general cuando nos entregamos de verdad. ¿Por qué? Porque también nosotras toda la vida hemos tenido que demostrarlo. O sea, demostrarlo en el sentido de que, o sea, es una cosa curiosa porque nos lo tenemos que demostrar a nosotras mismas en realidad, porque no trabajamos para demostrárselo a los demás, pero sin embargo cuando empiezas a analizar las cosas te das cuenta de que no estamos en igualdad de condiciones desde el punto de vista de la difusión, del reconocimiento. Y bueno, tampoco nos importa mucho, a mí por lo menos tampoco me importa excesivamente, pero colectivamente, si lo ves desde un punto de vista colectivo, ves que es injusto. Entonces, yo creo que tenemos que salir más a la palestra. Estoy muy contenta de ser decana, tenemos un grupo maravilloso, vamos a intentar hacer muchas cosas, todas las que podamos. Yo creo que todas las juntas lo intentan, pero bueno, nosotros tenemos un reto ahí de que, bueno, hay que trabajar, pero tampoco siempre hemos trabajado. Quiero decir que todas las mujeres somos muy trabajadoras en general y sobre todo en esta profesión más, porque es una carrera dura, es también para los compañeros dura, pero para nosotros es doblemente dura. Bueno, pues para no irnos de tiempo, agradecerles a todas la participación en estas jornadas de arquitectas mujeres. Espero que hayan disfrutado de la tarde y les invitamos ahora a un pequeño cóctel fuera y donde poder seguir charlando. Gracias.